Muy buenas con todos, bienvenidos a Sociedad Podcast. El día de hoy tengo el honor de hablar con Osiris Vázquez, más conocido como Soy Os en redes sociales. Si alguna vez han tratado de buscar pautas o métricas de cómo dedicarse a la música o hacer música y vivir de ello, seguramente han visto su contenido. Es productor, management, también es AIR en una disquera y siempre he visto que es alguien que hace las cosas con una sonrisa, ¿no? Soy Os, ¿cómo estás, loco? Bien, bien, gracias por la invitación. Eh, qué cool escuchar eso de que hago las cosas con una sonrisa. Pues me gusta lo que hago, ¿no? Y creo que principalmente de eso se trata, ¿no? Disfrutar el proceso. Sí, como que siento que cada cosa la resuelves con una sonrisa o la haces como que terminado con una sonrisa, ¿no? Es una característica que siempre veo en tu trabajo, en tus videos y con las personas que tratas, ¿no? Es súper bacán esa parte. Y un poco antes de empezar te quería consultar como tu relación con la música ecuatoriana. Tenía como que esa duda porque te escuchaba hablar de Marrendón. Vi que en Instagram sigues a Lula Bon. Probablemente haya cierto acercamiento con cierta música ecuatoriana que has tenido. Te quería preguntar qué músicos conoces, qué bandas has escuchado, como que tu impresión de la música de acá. Pues el artista ecuatoriano con el que soy más cercano es Alex Ponce, que es Alex un Ponce, artista sí. de pop firmado desde Estados Unidos, se ha vuelto muy amigo mío, él y su equipo en general, ¿no? Él desde la primera vez que vino a México, como que llegó a mí desde antes que tuviera un hit con una canción que se llama Plan. Entonces, como que me ha tocado ver de cerca el crecimiento de Alex Ponce, y es un gran amigo y lo estimo mucho. Y luego, como que todo se deriva como de muchas cosas. Alguna vez yo hablé con un periodista ecuatoriano que trabaja en un medio, que no recuerdo cuál es el medio y tengo miedo de equivocarme y decir un medio así como la competencia. Igual, tuvimos una llamada para un podcast, salí en una nota que él publicó, Ah, y cuando terminó esa llamada, yo por curioso le pregunté sobre artistas ecuatorianos, porque pues al dedicarme a esto, pues tengo mucha curiosidad y siempre estoy preguntando y me di cuenta que no conocía música ecuatoriana. Entonces, terminando la llamada, le dije así como de, oye, ¿a qué artistas ecuatorianos me recomiendas? Y me recomendó a Marrendón, a Lola Boom, a una chava que vive, me parece que en Denver, que se llama Neoma, sí, correcto. este, Di Capo, Sí. a Alex Ponce, que ya lo conocía. Creo que aún no es cierto. Di Capo, sí, Di Capo, ya lo dije. A él no lo he conocido en persona, pero lo tengo muy presente. Y acá en México vive un par de productores ecuatorianos con el que seguido colaboro, que son Jaime Bell y Jorge Neme, ¿no? Entonces, como que esa Ok. es mi relación con la música ecuatoriana. Creo que todos muy alineados al pop, entonces, pero realmente no estoy tan involucrado en la escena alternativa o rockera. Quizá los más alternativos son Neoma y Lola Boom. Sí, le dicen el punto. He escuchado canciones de ellos, alguna canción como que te ha gustado, te ha llamado la atención, las has puesto en tus playlists, alguna canción. De Neoma soy súper fan. Y a mí personalmente en algún momento me gustaría trabajar con ella. De Alex, ya lo mencioné, o sea, soy Claro. muy cercano al proyecto, incluso le he ayudado en cosas de repertorio. Y con Mar Rendón trabajé una breve etapa, ¿no? Porque Mar Rendón también como que está muy relacionada a México por los realities y otras cosas. Entonces también todo el año pasado yo trabajé con Mar Rendón. Y Mar tiene una voz increíble Sí. y sí, Mar es un artistaza. Sí, loco. ¿Sabes que con Neoma estaría bacán que pudieras hacer algo allá? No sé si Neoma va mucho a México. No le he visto por Mm. allá en fotos y como que trabajando, pero sí, la verdad es que es un gran talento que tenemos de aquí y creo que exportar su música allá fue una muy buena decisión porque lo hace muy bien en ese idioma, loco. También te quería preguntar un poco sobre tu rutina, loco. ¿Cómo es tu rutina al dedicarte como al detrás del telón de la parte musical, ¿no? De los proyectos musicales? Siento que es muy de lunes a miércoles, tal vez como que trabajar contestando correos, como que haciendo toda la parte operativa, jueves y viernes como que ya es más eventos, como que es un poco más tranqui, pero ¿cómo manejas tu rutina día a día, no? Uy, o sea, no sé si mi jefe de la disquera se va a molestar por lo que voy a contestar. No, mira, lo principal, y creo que te lo va a decir cualquier AIR, pues ser AIR se vuelve un trabajo 24/7. Sí hay como un horario en el que
tenemos que atender y estar más disponibles, pero fuera de ese horario seguimos pendientes porque la música, los artistas, los productores y los compositores son así, son de chispazos. Entonces, si de repente al compositor, a tu artista se le ocurre una idea a las 11 de la noche, bien, lo más correcto es que tengas que estar ahí presente para apoyarlo, al menos vía mensaje, ¿no? Entonces, en cuestión creativa es 24/7. Por ejemplo, hoy es sábado y retrasé un poco esta llamada porque estoy en el estudio, ¿no? Y abajo hay una sesión, mientras quizá laboralmente no es el día, ¿no? Mi jornada terminó ayer viernes, pero aquí ando y lo Pero disfruto. Ahora, en cuestión de una rutina de destinarle días a contestar mails y eh, creo que soy muy desorganizado y que debería de organizarme más. Este, porque realmente lo voy contestando como cuando me acuerdo que tengo que contestarlo o cuando mega urge o cuando tengo un ratito libre en la oficina, porque principalmente lo que me gusta es la cuestión creativa. A mí lo que me gusta es estar en los estudios, estar con los artistas, estar con los compositores. Y cuando surge algo así, yo me desentiendo de las labores de oficina y me voy, ¿no? A estar en el estudio, a estar ahí, ¿no? Los domingos sí procuro descansar, sí procuro no contestar mensajes, pero fuera del domingo siempre estoy con mi celular a toda hora y luego también trabajo con artistas de otras regiones, ¿no? Trabajo con artistas de Argentina, que en Argentina son 3 horas más. Entonces, a mis 7 de la mañana ya son sus 10 a.m. Ya es como la hora de iniciar el día. Desde las 7 de la mañana yo ya tengo mensajes. Y también trabajo con artistas de España, que son 7, 8 horas más. Entonces también luego desde las madrugadas ya tengo mensajes. No necesariamente respondo enseguida, pero sí como que estoy pendiente ahí en todo momento de qué está sucediendo. sí, como que esa parte me di cuenta cuando te envié el mail de la invitación. Yo dije, capaz, va a pasar 1 o 2 días que se demoran en responder, pero en 15 minutos, loco, y eso es algo que lo aprecio full. Porque siento que como AIR en una disquera también eres como de cierta manera un padre para un artista, ¿no? Porque estás pendiente de muchas cosas. Y eso también te quería preguntar, y como que, ¿qué tan influyente es escoger a las personas con las que conforman tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo sientes que influye tu equipo de trabajo en tu día a día, ¿no? Pues creo que es clave en general, o sea, creo que de mi lado, hasta para firmar a un artista, a un compositor o a un productor, y es algo que yo siempre he dicho, la vibra y la conexión es muy importante. Suena algo muy hippie y algo muy onírico, pero realmente así funciona, o sea, puede haber alguien muy talentoso o talentosa, pero yo lo que hago es irme a tomar un café, ir a comer con esa persona, platicar con esa persona y dependiendo si conecta o no, ya veo si podemos hacer match para trabajar, porque a fin de cuentas se vuelve una relación Claro. y se vuelve un hacer equipo y de como en cualquier relación va a haber momentos de desacuerdos, pero idealmente se trata como de ir construyendo esa confianza. Esto en cuestión ejecutivo artista. Y en cuestión equipo de trabajo funciona exactamente igual, porque el equipo tiene que ser alguien en quien confíes y en quien confíes para bien y para mal, ¿sabes? O sea, en esa persona, somos personas y todo mundo nos vamos a tropezar y nos vamos a equivocar. Entonces, esas personas que aunque te equivoques, como que no te van a agarrar a golpes y que estén ahí para abrazar tus ideas locas, pero tú también tienes que corresponder, ¿no? Tú también tienes que abrazar las ideas locas de la persona de al lado. Y afortunadamente acá en Sólido, en Dale Play, se ha estado construyendo un equipo lindo, ¿no? Y creo que eso es como principal, porque a fin de cuentas se trata de que esto sea divertido, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero digo, a mí genuinamente me divierte mucho y creo que las etapas en las que luego me dan mis crisis existenciales es porque empiezo a sentir que todo se vuelve muy burocrático, muy de industria, muy de números. Y sí, hay que lograr cosas porque pues es un negocio y tenemos que Claro. vivir de algo, pero a fin de cuentas se trata de canciones y como te dije cuando iniciamos la conversación, de divertirse en el proceso. Entonces creo que mientras sea divertido, todo va fluyendo. ¿Ha habido un artista que haya puesto una idea en la mesa que
te haya cambiado la forma de operar, la forma de, tal vez la perspectiva de cómo manejarte en esta rama? ¿Había un artista que digas, wow, como que este man me cambió la forma de ver de cierta manera la música, ¿no? Pues creo que todos, y de todos aprendes algo, y todos siempre tienen una idea loca y una idea nueva. O sea, por ejemplo, alguien de quien hablo mucho porque me tocó como crecer a la par es René. René, desde que la conozco, es una persona muy dedicada, quiso ser mejor compositora y se metió a talleres de composición y empezó a coescribir con un montón de gente. Ahorita está tureando con una obra de teatro y lleva todo el año pasado estudiando actuación. Se metió a clases de canto, se metió a clases de guitarra cuando quizá tú desde fuera podrías decir así como de, güey, ya cantas increíble, como que no lo necesitarías, ¿no? Y René es muy dedicada y muy, quiero perfeccionar mi arte, ¿no? Quiero cada día ser mejor. Entonces, lo mismo Alex Ponce. Alex Ponce es muy dedicado y tiene una disciplina brutal de levantarse temprano, aunque se desvele para ir al gimnasio, de no romper la dieta, de casi no tomar, de casi no desvelarse. Entonces también como entender estas éticas de trabajo con este tipo de artistas es increíble. Y en cuanto a ideas locas, pues me ha tocado con muchos artistas, ¿no? Especialmente los emergentes, porque creo que le agregan mucho valor a la industria porque son los que aportan las ideas nuevas y los que rompen como este sistema para de pronto tener nuevas reglas. Entonces, por ejemplo, con un artista que se llama Aldo Carpes o con Soy Ivy, que yo conozco desde antes de tener canciones, me tocó que se hicieran canciones virales y de lanzarlas de un día para otro, así, sin más, meramente porque había que aprovechar el momento. Cuando quizá en un plan industria eso es una locura que no, ¿cómo? Y es que tienes que hacer el pitch 3 semanas antes y esto y aquello y el sistema y fue así como de no, hagámoslo así, hagámoslo de esta manera, ¿no? Con Ivy, por ejemplo, lanzamos una canción grabada con un celular y es una canción a la que le fue bien, a la que le dieron una portada editorial en Spotify. Ahorita en la sesión de abajo hay un productor chileno que se llama Vinco, que él ha trabajado mucho con Acrila y Vinco también traquea cosas con su celular. Entonces como que es algo que pues sí, con todos y que sigues aprendiendo. Seguramente la semana entrante conoceré a otro artista que trae así una idea bien exótica y es como lo divertido de esto, ¿no? Como que nunca dejas de aprender cosas. Para ti, ¿cuál es la fórmula de una buena canción? Porque normalmente siempre se habla de fórmulas para hacer videos virales, para hacer como que ciertas cosas en la rama creativa, pero al estar como dentro de un artista y involucrarte en el proceso de creación de una canción, ¿cuál has visto que es la fórmula de una buena canción? ¿Qué hace una buena canción una buena canción? Mira, creo que aventurarme a decir que existe una fórmula sería algo muy arriesgado. Te puedo decir eso, ¿no? ¿Qué es para mí o qué sería para mí una buena canción? Porque también si algo he aprendido es que no hay fórmulas y que a veces lo más impensable resulta ser un hit y que a veces si te vas a la segura con una fórmula probada como que flopea. Eh, Creo que lo principal, hablando igual como en un aspecto muy hippie romántico, es que es algo sincero, porque creo que eso siempre conecta. Creo que cuando una canción es muy pretenciosa, por alguna razón la gente lo percibe y se aleja, pero cuando es sincero, la gente la abraza, como que resuena más. Entonces, y creo que ese es como un error común de ciertos artistas en un periodo de su inicio de desarrollo, porque lo que quieren es pegar y entonces como que empiezan a copiar es que esto es lo que está sonando, es que esta palabra, es que este tipo de producción, ¿no? Y a veces no se trata de eso, a veces se trata de ser tú, meramente de ser tú, de ser sincero contigo mismo, de ser sincero con tu discurso. Ahora, esto en un plan romántico. En un plan más técnico, yo sí soy como de la escuela de Max Martin, este productor sueco detrás de éxitos de Britney Spears, de Weeknd, y creo que la melodía es clave. Y la Sí, melodía lo es todo, y con una buena melodía no importa ni el lenguaje. exacto. Y a veces la melodía incluso pesa más que la letra. Ahora, yo también vengo del mundo de la composición y respeto mucho a los compositores. Entonces, en un aspecto técnico, creo que
sí una estructura pop, verso, coro, outro, o a veces agregar una parte C, es más digerible y como que todo está cuadradito y de estas fórmulas de si en el verso tus frases son más espaciadas, entonces en el coro tiene que estar más pegadito todo, quizá el precoro tiene que ser como más chanteadito para que luego el coro abra con más espacio y se sienta más grande, y eso son cosas que hace Max Martin. Max Martin sí te podría dar una fórmula, porque De lleva composición. 20 30 años haciendo hits, sin importar el género, ¿no? Y la música cambia y los artistas de moda cambian, y lo único que tienes que cambiar tú es la manera en la que vistes las canciones. ¿A qué me refiero? Al estilo de producción. Pero a nivel composición, creo que Max Martin lleva probando durante 30 años que lo que él hace funciona. Sí, lo de la melodía tienes toda la razón, loco, porque creo que todos crecimos escuchando canciones en inglés con melodías que nos atraparon sin entender aún el inglés y como que con el tiempo dices como que qué buena melodía, qué buen solo de guitarra, qué bien se utilizó el piano en esta canción y como que eso es algo que engancha desde primera vista, loco. También te quería, eh, ahorita que topaste el tema de Alex Ponce y René sobre que son muy disciplinados, algo que te quería preguntar es cómo se lidia con las distracciones en este campo, loco, porque si bien es cierto, la música es un área donde hay muchas distracciones, loco, y te quería preguntar qué tan importante tú has visto en un artista la disciplina o cómo tú lo has manejado esa parte, ¿no? Pues creo que es una curva de aprendizaje por la que todos tenemos que pasar y cada quien la lidia y la aprende de forma distinta, ¿no? Porque pues yo también tuve mi época de que me gustaba más ir al after que ir al show, por las razones equivocadas, que no está mal. Por ejemplo, actualmente creo que prefiero también más ir al after que ir al show, pero no voy a emborracharme, voy a una cuestión de networking y Claro. de que es un espacio en el que todo el mundo está como más chill, más fluyendo, y de que puedes acercarte de una manera más natural a ese artista, a ese productor con el que estás intentando llegar, pero las razones por las que voy ahorita son distintas por las que iba hace 6 años, ¿no? Hace 6 años iba, alcohol gratis. Este, pero pues uno va aprendiendo eso y creo que es como muy personal y también depende de la gente de la que se rodea el artista. Y regresamos al tema que habíamos mencionado. Creo que por eso es muy importante el equipo y de la gente que te rodeas. El equipo, aunque sea el manager, no es papá del artista. O sea, a fin de cuentas, intentas guiar, pero tu labor tampoco es estar cuidando ni llevando de la manita a todos. Y como alguna vez me lo dijo un AIR que yo admiro bastante, también creo que es importante que el artista se equivoque en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, yo he trabajado con muchos artistas jóvenes, he ido a eventos y fiestas con ellos, y de todo, ¿no? O sea, conozco hasta los que son más mesurados y nomás van como para cumplir y ni tienen ganas de ir y van más porque yo les digo de es que hay que ir. Este, y conozco a los que se han descontrolado y no pasa nada. O sea, a fin de cuentas es parte de. Ya luego en privado ya les dices de, oye, mira, creo que aquí no debiste de haber hecho esto, creo que en este tipo de eventos hay que comportarse de esta manera, pero parte de, ¿no? Somos personas, o sea, no, creo que sin que fuéramos artistas, probablemente todos hemos tenido una malcopiada en alguna fiesta, entonces como que parte de, ¿no? Y aprendes de esa experiencia y aprendes a cómo relacionarte. Pero afortunadamente creo que he trabajado como con gente muy centrada, en general, hasta los más jóvenes. Porque sí, como que veía ciertas anécdotas de músicos que han perdido ciertas oportunidades por este tipo de situaciones, pero al final como que las distracciones están en todas áreas, pero como que cada uno tiene cierta forma de controlarlas, ¿no? Y no dejarte como llevar por eso y permanecer enfocado, ¿no? Como que hay ciertos artistas que tal vez las redes no les hacen mucho caso, pero les hacen más caso a la parte musical y como que cada uno tiene su fórmula. Y también te quería preguntar en el tema en un pastel gráfico, ¿tú cómo dividirías los ingresos de un músico actualmente? Es decir, 50% shows, tal vez 30% merch. ¿Cómo has visto que entran los ingresos de un músico actualmente en la música, ¿no?
porque tal vez algunos monetizan más en redes. Hay distintas formas, ¿no? Pero tú en un pastel gráfico, ¿cómo dividirías esa parte de ingresos económicos de un artista? Uy, es que también es como muy variable dependiendo como el skill de ese artista, como dices. Creo que, o sea, generalizando un poco, creo que de donde más podría haber ahorita podría ser de la merch antes de los shows, intuyendo, y te digo, estoy generalizando en el que no todos los artistas turean, Claro. pero sí todos los artistas podrían hacer merch y venderla por TikTok Shop. O sea, eso ya se puede ahorita y está al alcance de todos. Sí, yo creo primero la merch, luego los shows y generalizando un poco, pues quizá todo lo del income de plataformas digitales sería lo tercero. Ahora, de aquí podemos ramificar, porque si te dedicas a la composición, pues conozco compositores o, sí, cantautores, por ejemplo, que viven más de lo que generan sus regalías de composición que de lo que generan ellos mismos como artistas, ¿no? Como dices, está el caso también de los que son medianamente influencers y generan más de campañas y de redes sociales que de merch, shows o su income en plataformas. Y también depende mucho del momento y la necesidad del artista. Me refiero a que, por ejemplo, yo estoy trabajando con un artista que lleva medio año en el top 50 viral de México y tiene 17 años. Ah, Entonces, él a lo mejor y al mes está generando $500 de su música. Y a lo mejor, considerando que tiene 17 años, para él es un montón, ¿no? Para él es una claro. locura, él está viviendo el sueño. El sueño. Pero para alguien que quizá tiene que mantener una familia, pues igual y no es suficiente, ¿no? Entonces, como que también ahí entra ese factor de en qué momento estás y cuánto necesitas para vivir. Pero sí, yo creo principalmente merch. Sería, yo creo, una gran fuente de ingreso y un área de oportunidad para absolutamente cualquier artista. Sí, porque yo vi un ejemplo de tu país, de un brother que vendía merch, que una vez dijo que ganó más de 2 meses de salario de un trabajo normal, un día solo vendiendo merch. Y como que me asombré mucho y dije, bacán. Y también por eso existe el bazar de bandas y por eso es un giro de negocio bastante sustentable. Claro. Y como que vi que es una fuente de ingreso, a veces más que taquilla, claro, dependiendo del show. También eso te quería preguntar, ¿tú crees que en la actualidad un músico debería ser creador de contenido? ¿Tú lo ves necesario o crees que en ciertos casos no ha sido necesariamente importante ese aspecto? Creo que hay de todo y que nada es a fuerza y que lo bonito de la música en este momento es que no hay reglas. Creo que es importante y creo que es parte de el negocio en la actualidad, no solo para los músicos, sino para cualquier rubro relacionado a la música. Es decir, yo me dedico como a esta labor ejecutiva y las redes sociales me han abierto un montón de puertas. Visibilizar lo que hago, incluso me ha dado trabajo a mí como ejecutivo. Conozco a productores que les ha cambiado la vida por subir TikToks de cómo producen, ¿no? Conozco niños de 17, 20 años que están trabajando con artistas del nivel de Young Miko o Caleb Calloway por visibilizar su trabajo en redes sociales. Conozco compositores que les ha cambiado la vida por subir su trabajo a redes sociales y porque ahí los descubrió Karim León, que en México es un monstruo de la industria y les cambia la vida meramente por subir contenido. Entonces, sí creo que hay una herramienta ahí, creo que es una ventana para mostrar tu trabajo, creo que ahora también creo que hay una saturación y que es complicado, pero sí creo que es una ventana en este momento en particular. Ahora, como inicié este comentario, no creo que sea fuerza y hay artistas que no lo hacen. Y Claro, también si no te sientes cómodo, está bien, pero como alguna vez lo dijimos en una sesión de composición, es, si no estás de acuerdo con esto, no se trata de decir no y ya esto apesta. Entonces presenta opciones, presenta propuestas. Tu trabajo no se puede limitar a odio las redes sociales, odio la industria en este momento. Ok, qué bueno, está bien, perfecto. Pero entonces, si no es por ahí, ¿por dónde? claro.
Porque si no tienes una propuesta, entonces es por ahí y punto. Entonces, ¿cómo vas a promocionar tu música? Pero si tienes una propuesta y una manera creativa de darle la vuelta, inténtalo y a lo mejor es por ahí y es muy valioso. En México hay un artista que se llama Arat Erce, que firmó Sony, que lleva firmado ya bastante tiempo y es como esta figura de artista que no sube contenido a redes sociales. Porque es muy artista, lo valioso de él son sus canciones, no el contenido. Ahora, aquí tuvo la fortuna o tiene la fortuna de que estuvo una disquera transnacional involucrado y hay presupuesto y hay conexiones porque siguieron una estrategia fuera de de redes sociales, más allá de percepción, no más allá de ponerlo en revistas Rolling Stone, Remezcla, en eventos importantes y ya eso va salpicando a las redes sociales. Quizá no es el artista directamente quien habla de sí mismo, sino medios importantes. Entonces, a fin de cuentas, sí recae en las redes sociales, pero no cae directamente desde el artista. Y eso a veces también como equipo de este lado lo hemos hablado para estrategias. Es como de, ok, queremos hacer esto con el artista, pero no es el artista quien lo tiene que decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a comunicar? Ah, bueno, mandemos esto a este medio y que sea el medio quien lo diga, ¿sabes? Pero pues depende, te digo, o sea, cada quien es distinto. Sí creo que las redes sociales son una ventana y es algo importante, pero no es a fuerza. Oye, ¿tú cuántas disqueras has trabajado en todo este trayecto? En tres, eh, las tres independientes, muy increíbles, creo yo. O sea, como mi primera experiencia disquera fue en Worldwide, que es una disquera independiente en México que tiene un catálogo y un roster de artistas increíble. Nesquik, por ejemplo, está ahí en este momento y el día de hoy, de hecho, Nesquik tiene un Palacio de los Deportes que le caben 13,000, 15,000 personas acá en México, que es un suceso para un artista relativamente nuevo. Claro, Está Ivana, Macario Martínez, que también en México es como un monstruo, acaba de distribuir su nueva música por ahí. Creo que en sí. el mundo indie alternativo son muy importantes y como que inicié mi camino disquero por ahí, aprendiendo de Toy Selecta, con quien siempre que puedo digo que estoy muy agradecido porque él fue la primera persona que me dio un sueldo como AR. Después de eso emprendí una disquera independiente que la Tuya. mantengo a la par. Ajá, sí, Ah, sí, ok. sí. Con unos amigos con la que desarrollamos algunos proyectos. Ahí me tocó trabajar con Mar Rendón en México, Aldo Carpes, Ivy, de quienes ya hablé, y otros artistas. Y tiene relativamente poco que estoy trabajando en Solid Records, que es como la vertical de Dale Play, esta disquera argentina de Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, acá en México, ¿no? Entonces, también una disquera independiente, pero con una infraestructura global. Oye, y eso te voy a preguntar porque como que al tener experiencia en varias disqueras, yo antes he visto que había full disqueras y como que se perdió un gran porcentaje de disqueras con el tiempo, ¿no? No sé si porque ya no representaba un negocio, ¿tú ves que una disquera actualmente es un negocio, es un buen negocio? ¿Crees que ya no es tanto como antes? Y por qué motivos, no? Porque siento que cuando yo vi la estructura de una disquera, montarla como negocio, dije, tal vez sí no sea buena idea, porque hay ciertas cosas que ya lo hace el propio artista y hay ciertas cosas que tal vez sí es importante aún. Pero tú sientes que aún una disquera como negocio es importante, funciona aún o ya no. Sí y no, o sea, más bien creo que ha cambiado, ¿no? Y que siempre hay que adaptarse. O sea, sin duda creo que siguen funcionando como negocio porque la música cada vez genera más dinero, ¿no? Porque la llegada de las plataformas, pues un poco se radicó la piratería. Entonces, básicamente desde hace 8 años a la fecha, el income de la industria ha ido creciendo. Entonces, sin duda son negocio. Ahora la cuestión yo creo viene más sobre que también surgen las agregadoras, las distribuidoras y que el artista pueda hacerlo por sí mismo. Digo, mira, ahí hay sentimientos encontrados. Depende más como del momento del artista y lo que esté buscando el artista. Creo que hay muchas herramientas para que un artista pueda lanzar su proyecto por sí mismo. Sí,
Ya no necesitas, o sea, ya ni siquiera necesitas un estudio como tal, o sea, ya lo puedes hacer en tu cuarto. Esto tiene relativamente poco que empezó a suceder y ya también puedes subir tu música por ti mismo, ¿no? Ya no dependes de una disquera, ya hay una agregadora, una distribuidora, pero eso mismo ha generado como una saturación en el mercado. Entonces ahora hay un montón de artistas y un montón de proyectos y un montón de canciones que se lanzan todos los días. Entonces sí, todo mundo tiene la facilidad de hacerlo. Y aquí creo que es donde vuelven a entrar las disqueras. Creo que ese push disquero en este momento sí le genera, o sea, sí te hace resaltar un poco en el mar de proyectos y propuestas que hay. Porque la disquera, a fin de cuentas, lo que tiene es eso, es infraestructura, es conexiones, es presupuesto. Correcto. Entonces, los artistas que tienen esas conexiones siguen siendo los destacados en las playlists, siguen siendo los que aparecen en los medios, pero repito, o sea, depende del momento de cada artista y lo que estés buscando. Sí creo que hay artistas que no son para disqueras. O sea, como que en resumen es las disqueras no son para todos los artistas, pero tampoco creo que sean malas. Creo que hay artistas que necesitan de disqueras y si no, no se van a poder desarrollar por una mera cuestión de presupuesto de infraestructura, ¿no? Sí, eso te preguntaba porque el otro día justamente escuchaba una frase que me pareció interesante que decía, tal vez si la disquera no te estafó, si no, no supiste trabajar con una disquera, pero él explicaba la estructura de una disquera actualmente y la importancia porque ha cambiado tal vez ciertas funciones que antes un artista no lo podía hacer, pero ahora lo puede hacer por su propio medio y también la importancia de primero hacerlo tú mismo y después hacer que una disquera de ciertas cosas se encargue de tu proyecto, ¿no? Y Y yo eso creo que en cuestión de desarrollo, precisamente como decía hace rato, es importante que el artista se equivoque, o sea, es importante que el artista entienda su negocio, es importante que el artista sepa cómo se sube una canción, cuánto cuestan las cosas, cómo se organiza un show, aunque le salga todo mal y no gane, pero es importante, porque luego cuando ya tengas un equipo alrededor, ya tienes una noción y ya por tener esa noción ya vas a saber qué pedir, cómo pedirlo y si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero siento que ese, desde mi punto de vista, sigue siendo uno de los males de las disqueras para los artistas. O sea, no porque los perjudiquen, sino siento que un poco los maleducan, ¿no? Como que desde que los firman les empiezan a dar todo y el artista nunca sabe cómo funciona y les empiezan a dar todo y un montón de presupuesto, entonces al año o al año y medio le dan la carta de retiro porque claramente no fue redituable y cuando el artista termina su contrato luego no logra despegar como independiente porque uno nunca supo cómo se hacían las cosas y dos, siempre estuvo acostumbrado a que todo se hacía caro. No a que todo siempre involucraba un montón de presupuesto. Y creo que cuando creces con esta curva de aprendizaje independiente, aprendes a administrarte mejor, no aprendes a hacer magia con 0 pesos, con $0. ¿Sabes que una parte que yo he visto, hubo un comentario de un artista que decía como que la música es divertido hasta que tu renta depende de ello, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho en, como en artistas emergentes, como que hay artistas, tú probablemente has visto proyectos que despegan y proyectos que en el camino desertan, ¿no? Pero siento que mucho contenido actualmente de cómo vivir de la música, pero siento que es diferente vivir de la música que hacer música, ¿no? Tal vez tú has visto señales en las que tal vez a alguien se le pueda decir sanamente, tal vez si por aquí no es el camino, loco, cuando un proyecto musical deserta, ¿no? Mira, creo que es como un tema muy delicado porque creo que pues el arte y la música es algo muy, muy valioso. Como dices, no es lo mismo hacer música que querer vivir de la música. Em, yo personalmente no soy del mood como de dar las malas noticias. Ahora, desde que trabajo en una disquera, a veces tengo que dar malas noticias, pero no es porque yo quiera, ¿sabes? Y no es porque yo decida, sino porque de repente me llega mi jefa a decir, hola, pues te toca, ¿no? Tú eres el AIR. Entonces, pero yo siempre intento de encontrar maneras de que se pueda. A lo que voy es que no todo tiene que costar mucho y he trabajado con artistas que graban con su celular literalmente. Sí. Más bien se trata como de que ocupemos lo que tengamos a la mano para trabajar, para seguir creciendo. Creo que también parte importante de un artista es cómo administras los presupuestos. Entonces,
Entiendo que como artista emergente es complicado porque tu música genera nada o muy poquito, pero entonces, teniendo eso en mente, si tu música está generando muy poquito, pues ¿por qué te estás gastando $1,000 por canción? ¿No? Como que hasta en cuestión financiera no da. Claro, Entonces busca la manera de que tu proyecto sea más barato, busca la manera de no estar en números rojos. Entonces quizá eso para mí no es señal de que debas de dejar de hacer música, es señal de que debes de cambiar. aprender a economizar más, de que a lo mejor ir el camino no es por ahí, a lo mejor y el camino es otro. Sí, como que esa parte de vivir de la música y hacer música se me hace muy, muy como importante, sobre todo para que los proyectos musicales no deserten, porque ha habido proyectos increíbles, pero tal vez como que los números rojos les hizo dar vuelta atrás y eso hace que un gran proyecto se pueda perder en el tiempo, ¿no? Y un poco para ir finalizando, te quería preguntar, loco, ¿cómo ves tú el futuro de la música, ¿no? En base a todas las tendencias que hay actualmente, la forma de que ha cambiado, por ejemplo, los videos. Antes era muy importante tener un video musical, ahora como que la gente se centra más en Reels, más en TikToks, como que esos fragmentos y la verdad son ganches que pegan full. Pero ¿tú cómo ves el futuro de la música actualmente? Pues emocionante, ¿no? Repito, algo lindo, no solo de la música, sino del mundo en general, es que todo está cambiando. Entonces, es como emocionante saber qué va a surgir para saber cómo lo tienes que abordar, ¿no? Saber cuál va a ser el nuevo sonido, cuál va a ser la nueva estética. Entonces, ¿cómo lo veo? Uno, emocionante. Eh, en cuestión artística, pues hay una oleada de artistas que tienen muchas cosas y herramientas a su mano. Porque, bueno, a la mano más bien, estábamos como hablando de a nivel producción, por ejemplo, que ya no necesitas ir a un estudio, ya lo puedes hacer en tu cuarto, ¿no? Y esto viene pasando de 20 años a la fecha, pero de 5 años para acá, también vivimos en una generación de artistas que tiene un montón de conocimiento a su mano, a la mano, ¿no? Vía redes sociales, vía TikTok, vía Reels, vía Instagram. Entonces creo que también se avecina una generación de artistas ya con más conocimiento sobre industria, que para no irnos tan lejos, hace 5 años los artistas no lo tenían tan presente. Eh, Eso se me hace emocionante. Y I don't know, o sea, generalmente me emociona pensar cuál va a ser la nueva manera de distribuir tu mensaje, ¿no? Como que igual por temporadas, o sea, TikTok llegó casi de la nada y ahora se ha vuelto como la ventana principal, pero todo es cíclico, eventualmente surgirá algo nuevo. ¿Seguirá Spotify o no? ¿O habrá otra cosa? Entonces, como que eso siempre es interesante analizarlo y entender qué están haciendo los artistas jóvenes. Porque, por ejemplo, tú decías de que en un momento era muy importante YouTube, ¿no? Bueno, los videos, Claro, independientemente de YouTube, quizá MTV, ¿no? exacto. Y ahorita no, ahorita es más TikTok o más Reels o más Instagram para una generación, pero de este lado de la chamba disquera, pues nuestra chamba es como estar investigando siempre. La generación alfa, me parece que es, no sé si estoy equivocado, pero que son los niños de 13 años en este momento, este, están consumiendo YouTube de nuevo otra vez. Entonces, quizá para esta generación los videoclips no son tan importantes, pero nos vamos a dar cuenta que en 3, 4 o 5 años, quizás sí, digo, quién sabe, pero podría ser una tendencia lógica, ¿no? Cuando surgió el regional mexicano en México, vaya, yo algo que le dije a muchos amigos es seguramente va a resurgir el rock y las bandas otra vez, porque el fenómeno del regional mexicano es atraer a los morritos, a los chavitos, a tocar instrumentos reales de nuevo. Y no solo a tocarlos, sino a ser virtuosos. O sea, ves los requintos que hacen y Sí, ves a niños de 19 años tocando cosas. O sea, ni el vato rockero de 30 años en un bar toca así de cabrón, ¿no? sí, verdad. Y nuevamente les emociona tocar y no solo tocar, tocar bien, o sea, ser buenos en su instrumento. Y creo que en México y a nivel LATAM como que se está viendo esto que hace unos años comenté, ¿no? Hay como como que las bandas de rock se están poniendo de moda otra vez y si esto se pone de moda,
la lógica es que va a derivar en una generación de indie rock o de bandas nuevas, pero pues repito, o sea, algo lindo de ahorita de la música es que todo es muy cambiante y a lo mejor y la tendencia o lo que yo veo apunta hacia allá, pero en un mes se vuelve viral otra cosa y de repente el camino se desvía, ¿no? Entonces, eso se me hace interesante. Sí, lo que dices de cómo tocan el requinto, eso he visto full videos como que haciendo covers del regional mexicano y tocan súper bien y es gente muy joven, o sea, tiene menos de 20 años y toca demasiado bien. Como que esa parte sí me di cuenta full en redes, loco. Oye, full, gracias por tu tiempo, la verdad es que ha sido increíble como escucharte y ver tus perspectivas sobre ciertas características que uno vive día a día como en la música. Y algo que le quisieras decir a las personas, a la gente, tal vez a un mensaje para la música entre Ecuador y México, que han sido países muy hermanos en muchos sentidos creativos, no solo en la música, también en la parte audiovisual, como que siempre ha habido colaboraciones, acercamientos y ha sido increíble, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas? Que no dejen de intentarlo, ¿no? Que a fin de cuentas, eh, si ustedes confían en su música y en lo que hacen, pues su trabajo es defenderlo, ¿no? Creo que nadie les puede decir si está bien o está mal, pues denle o nada. O sea, como que, repito, en este momento hay muchas herramientas, tanto físicas, herramientas para producir música, como intelectuales en el contenido, en los libros y en cuanto más como para llegar bien armado a presentar un proyecto. Entonces, meramente como que procuren armarse bien y nunca dejar de hacerlo.